alebrijes fueron inventados, pues, por un servidor de ustedes. Mi nombre es Pedro Linares. Los alebrijes fueron inventados, ¿verdad?, por ciertas revelaciones que yo tenía, ya de muertos, ya de pingos, de diablos, cosas pues macabras, ¿verdad?, podemos decir. Estas cosas me hicieron pensar en hacer figuras como las que hacemos ahora. Entonces va uno imaginando y lo va uno formando poco a poco. Un burro con alas, pues no hay, pero se imagina uno que puede ser un alebrije. O si le pusieras una cresta, no quedaría con una cresta, con una cresta. Mira unas alas. Bonita la música, la música, bonita la música. Pues regresamos a este Cultivando 11. Chavita, vamos a hablar de un tema bien interesante. A mí me gusta mucho el arte y creo que deberíamos hablar de cultivando el arte. Y en el tema creo que hay que hablar de arte mexicano, y una de las expresiones mexicanas de arte más bonitas son los alebrijes, Chavita. Sí. Toda la historia. Decidimos hacer este Cultivando precisamente por eso, ¿no? Sí, y qué mejor manera de iniciar el Cultivando el Arte con un artista mexicano de inspiración mexicana, pero que reside en Alemania. Y pues traemos un invitado súper especial que se llama Jonathan Escandón. ¿Lo presento, James? Sí, adelante, Chavita. Jonathan Escandón es artista, pero también es ingeniero. Llegó a Alemania por ondas de trabajo. Se dedica a consultoría, pero pues la vida va dando vueltas y también le empezó a gustar esta onda de los alebrijes. Y bueno, él nos va a contar un poquito más. Y hoy en día pues divide su carrera entre artista y ingeniero. Hola, Jonathan, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un saludo muy caluroso a ti, Chavita, también a James y a todo tu auditorio. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido, John. John es maestro alebrijero, ¿no, Chavita? Maestro alebrijero. Sí, se podría decir un poco de eso. Me empecé a inspirar y empecé a hacerlos por cuenta propia. Y en mis ratos libres, pues sí, realmente me dedico a eso. Y me he hecho poco a poco aquí de mi material, de mi mesa de trabajo. Y sí, aparte de ser artes, es un medio de relajación también. Y su taller está en Ingolstadt, pero yo no sé, Jonathan, pero a mí me gustaría que empezaras hablando un poco de dónde vienen los alebrijes, porque creo que es algo que le interesa mucho de nuestros escuchas, quizá. Claro que sí. Bueno, la historia está más que documentada en internet, sí, pero les voy a contar un poco, les voy a resumir. Pues todo esto se inicia, o sea, los alebrijes que yo hago son de madera, sin embargo, los alebrijes originalmente eran de cartón y eran hechos por maestros cartoneros. El padre, por así decirlo, fue don Pedro Linares, que era un maestro cartonero de la Ciudad de México. Cuenta la leyenda, por así decirlo, que cayó enfermo por ahí del año de 1936 y como su familia no tenía para pagar los medicamentos, etcétera, lo tuvieron convaleciente en la cama con fiebres, etcétera. Entonces, dentro de sus delirios provocados por la enfermedad, él, al despertar y al ir mejorando y al ir sanando, le comenta a su familia que en uno de esos delirios él estaba en un bosque y escuchaba ruidos. Entonces le llamó la atención y al acercarse a los arbustos, tras los árboles, él se fue encontrando con criaturas extraordinarias que eran piezas de animales, básicamente. Entiéndase, burros con alas, con cuernos de toro, sí, animales fantásticos. Entonces, él quiso plasmar estas figuras y añadirles patrones coloridos, porque bueno, ustedes bien saben, como nosotros buen mexicanos y como toda Latinoamérica,
somos muy fans de las fiestas, y en estas fiestas es una exhibición de colores. Entonces los maestros alebrijeros de la Ciudad de México se dedican a crear piezas de mediano a tamaño desfile, o sea, prácticamente carros alegóricos. Entonces obviamente tienen que venir muy coloridos. Yo así como lo veo, y creo que lo estamos discutiendo hace rato, James, parece que Pedro Linares, esa cuestión yo no la sabía, viajó a Oaxaca y les enseñó a la gente de allá cómo podrían plasmar sus animales fantásticos. Como en estas comunidades de Oaxaca, o sea, me refiero a las comunidades principalmente de San Antonio Arrazola y San Martín Tilcajete, que actualmente están consideradas como las cunas de los alebrijes, que bueno, eso es... Que yo lo que había leído, y eso sí es correcto, o sea, digamos, los alebrijes en el tema nacen en la Ciudad de México, en la Merced, en el barrio de la Merced. Sí. O sea, Pedro Linares era un artista, trabajaba en el arte del papel maché. Digamos, este cuate, Linares, hacía piñatas y sobre todo hacía estos muñequitos que se celebran en la Semana Santa, que es la quema del Judas, que viene desde España. Entonces, Pedro Linares se dedicaba a hacer de estos muñequitos, ¿no? Con la forma de Judas, que luego también le ponen, lo hacen como piñatas, muñecos como de piñata, o sea, van poniendo papel maché con engrudo, hacen un muñequito y luego es de un diablo, luego de un político, entonces le ponen alrededor fuegos artificiales y lo prenden, y esto es la quema del Judas. Pedro Linares viene de una familia que hacía ese tipo de muñecos y luego, digamos, él tiene este delirio que tú nos cuentas y cuando despierta empieza a dibujar estos, digamos, estos seres fantásticos en el arte del papel maché. Y es por eso que se crea el alebrije. Exacto. Y bueno, aquí cabría, sí, tienes toda la razón, cabría hacer una acotación, porque sí existe una... Yo lo diría así como una clasificación en dos grandes grupos. Es el alebrije de cartón, que Exacto. tiene sus cualidades y sus usos tradicionales, y está el alebrije de madera. Que es el alebrije que lo que yo Oaxaca, tenía, ¿no? La historia es que Pedro Linares viaja a Oaxaca y le enseña este arte, y ahí está, que era lo que discutíamos antes de entrar. Ahí está el tema. Si Pedro Linares va a Arrazola o va a San Martín Tilcajete. Entonces aquí hay como... Pero antes de eso lo descubre la artista Judith Bronowski. Y me parece, James, que Diego Rivera y Frida Kahlo son los que lo popularizan, ¿no, James? Es correcto, Chavita, porque en su momento Diego Rivera, pues bueno, cuando lo expone, logra llevar sus exposiciones a los principales museos de Nueva York, pues empieza a ser el big star del arte en esa época en México. Y creo que a partir de ahí es una cineasta que se llama Judith Bronowski, que conoce las piezas de Diego Rivera y entonces, digamos, empieza a tener contacto con él y va a la casa de Diego Rivera y Frida, ¿no, Chavita? Sí, me parece que es donde ella se empieza a empapar de este tipo de arte, y en algún momento, por ahí de los años 70, que es donde toman el primer auge fuerte los alebrijes, es donde ella hace un documental, ¿no, James? Sí, ese documental que ustedes lo pueden encontrar, más o menos dura como 25 minutos y lo pueden encontrar en YouTube. Se llama Pedro Linares Artesano Cartonero, Chavita. Es un documental que le hace Judith Bronowski a Pedro Linares en 1975 y que
este documental le da fama internacional a la alebrije. De hecho, en 1990 Pedro Linares recibe el Premio Nacional de Ciencias y Artes en celebración a su trayectoria, ya que había sido pues reconocido con fama internacional. Exacto. Sí. Y al volverse como un fenómeno local, ya no era la Ciudad de México, sino ya era internacional, pues muchas de las familias, las que se dedicaban a la talla, al trabajar la madera, pues van viendo una posibilidad de vender sus piezas, sabiendo que ya existe un nicho de mercado. Y justo esto era lo que platicábamos antes de entrar al aire, John, que decíamos que ahí hay una pelea entre dos, digamos, como poblaciones de Oaxaca, porque se sabe que Pedro Linares se va a Oaxaca. Y ahí, pues le enseña a estas personas que son maestros de tallar la madera, pues como el concepto del alebrije, ¿no, John? Sí, exacto. Es así. Obviamente, como comenté hace rato, las comunidades de San Antonio Arrazola y San Martín Tilcajete trabajaban la madera. Bueno, pues hicieron, digamos, su adaptación y su concepción al alebrije. Esto influenciado en dos factores. El primero es que las comunidades viven en una zona boscosa de la madera de copal. Entonces, esta madera tiene la propiedad de ser muy maleable, de ser suave al corte, y esto facilitaba mucho la creación de piezas. Y la segunda es que, a diferencia de los alebrijes mexicanos que tienen más, digamos, simbología azteca, la iconografía de la planicie central de México, curiosamente los oaxaqueños hicieron su propia versión del alebrije al plasmar la iconografía zapoteca y mixteca en sus propias. Y ahí es donde meten esta onda del náhuatl, ¿no? Exacto, chavita. Exacto. Como que le dan esa mitología, ese carácter mitológico prehispánico al alebrije, ¿no, chavita? Sí, y es otra mezcolanza, que es lo que pasa siempre en México, ¿no? Justo con el Día de Muertos y la España, la Nueva España o el México antiguo, y esta vez es una mezcolanza de la Ciudad de México, de una cultura, digamos, más azteca, junto con los zapotecas, como decía John. Sí, exacto. Como que cada quien hizo suyos los alebrijes y le imprimió su sello distintivo. Que eso es completamente válido desde mi punto de vista. O sea, yo creo que el arte, al igual que cualquier otra cosa, es evolutivo. O sea, no se queda estático. Y que yo creo que la verdad sí me parece que es una de las artesanías más bonitas de los mexicanos. O sea, la verdad, el alebrije y más únicas. El alebrije oaxaqueño es precioso, ¿no, John? Sí, claro. A mí lo que me gusta mucho es cómo se ve, a diferencia del alebrije de cartón, que se ve más como rugoso, trabajado, digamos, más rudimentariamente, porque obviamente son piezas muchísimo más grandes, y bueno, el cartón, al pegarlo, pues va generando irregularidades. En cambio, la madera no. Entonces, a mí lo que me gusta mucho de trabajar la madera, aparte de ser un material 100% ecológico, es que es muy noble. Digo, hay de maderas a maderas. O sea, obviamente la madera del copal es una madera muy suave, muy fácil de trabajar. Yo hasta diría, hay un misticismo entre eso. O sea, la tierra te da la madera, tú la trabajas, y a su vez hay campañas de reforestación en las comunidades y vuelven a plantar más árboles de copal para guardar ese equilibrio. Y yo algo que había visto, John, es que una parte de la inspiración de un alebrije es cuando se parten los pedazos de madera. Cada pedazo de madera es único, y al ver estas figuras, los artistas o cada artista toma estas, pues digamos, figuras que le da la madera para inspirar un cierto animal, ¿no? Sí, exacto. Yo al principio, me acuerdo cuando me empecé a documentar al respecto, yo decía, este animal, el camaleón o el caballo, lo que sea, tiene
una posición muy extraña, incluso las extremidades no son simétricas, pero yo creo que también para algunos artistas estas formas caprichosas les sirven también como fuente de inspiración, porque ellos dicen, bueno, esta rama retorcida, aquí tengo una rama retorcida del lado derecho, tengo una rama en forma de bucle del lado izquierdo, entonces ellos se ponen a imaginar qué animal podría salir de ahí. Y aquí quiero decir sí valdría la pena hacer un pequeño paréntesis, porque mucha gente se confunde en la diferencia entre nahuales, tonas y alebrijes. Sí, porque yo ahí sí te iba a decir justo que justo el punto es, digamos, viene la historia de Linares que llega a Oaxaca, y aquí en Oaxaca se combina como una parte de la cultura oaxaqueña, como de provincia de Oaxaca, relacionada con el misticismo del nahual, que es como este ser que el nahual es no es un ser, el nahual es un animal protector que cada padre, cada cabeza de familia nombra cuando nace un hijo, y tiene que ver con el calendario zapoteca. Sí, porque sí, o sea, yo había escuchado algo de eso del nahual, y que incluso en provincias mexicanas la gente le tiene miedo al nahual, John. No, pero el nahual, sí, no, más bien creo que te estás confundiendo, es con la nahuala, ¿no? Y la nahuala en el... No, o sea, como que el nahual sí tiene, digamos, este animal. Yo me acuerdo, digamos, en el pueblo de mi papá en Puebla, en Huauchinango, que es una comunidad, sí tienen esta creencia de que el nahual es como, digamos, un perro con ojos rojos, que tiene un significado de maldad, ¿no? De cierto tema como de brujería. Entonces, justo este tema, ¿no? Que es como mitológico del nahual, también lo extraen, según yo, las comunidades oaxaqueñas para hacer referencia a estos seres, y combinado con el tema de Pedro Linares, pues llega a ser el producto que hoy en día tienes en Oaxaca, ¿no, John? Perdón que los interrumpa, pero yo lo que había oído es que el nahual tenía como una cierta representación, digamos, mágica, o ¿cómo se diría? Sí, exacto. En la cultura zapoteca, y creo que me parece que toda Mesoamérica había nahuales que eran como hechiceros, y cuando se les hace malos o cuando se les sataniza es durante la época de la Inquisición. Cuando llega la religión católica, les da una mala fama. Pero digo, yo creo que John es el que le sabe más, ¿no? Sí, existen dentro de la cultura popular hechiceros o personas que tienen la capacidad de cambiar la forma a animales. Esos, precisamente para la cultura zapoteca, reciben el nombre de tonas. Y de hecho también en las comunidades hacen figuras de tonas, que son el cuerpo de un animal con un rostro humano, haciendo que es una persona que tiene la capacidad de transformarse en animal, y los personifican como un animal con rostro humano, barbas, bigote y cabello enmarañado o algo así. Y los nahuales son los animales protectores que provienen del calendario zapoteca, y en total son 20. Aquí los tengo, hice muy bien mi tarea, los tengo enlistados. Échale. Son 20, como mencioné, y son la serpiente, la rana, iguana, el colibrí, camaleón, caracol, el cenzontle, pescado, venado, armadillo, conejo, perro, coyote, chango. Me falta uno. Yo hice bien mi tarea. Pero si se fijan, la mayoría de los alebrijes que salen de Oaxaca tienen la forma de alguno de estos animales. Por lo general siempre esculpen o ranas o iguanas o camaleones, y cada uno tiene
tiene una propiedad espiritual asociada al calendario. ¿El que es como tigre es el jaguar? Sí, de hecho los alebrijes que yo tengo acá en mi casa, uno es un venado y el otro es un coyote. Y creo que no hay alebrije más representativo que el típico coyote aullando. Ese claro. Es el de ley. Exacto. Incluso yo había visto que esta película de Coco, ¿no? Ajá. Hablando, ya ves que habíamos hablado del Día de Muertos. Sí. Esta película de Coco es la que le da el contexto un poco del Día de Muertos al alebrije, que no lo tenía. No sé si ahí nos quieras platicar algo, John, porque creo que este contexto de como el guía espiritual surge también por el tema de la película de Coco, el contexto que le dan del Día de Muertos. Bueno, aquí sí y no. Desde mi punto de vista, la cultura zapoteca ya tenía sus animales guardianes, porque eran los con los que estaban en contacto en la naturaleza o con los que habían llegado a avistar en algún momento. Entonces, por ejemplo, como el jaguar es un animal muy tímido, es muy difícil avistarlo. Entonces, se empezó a crear todo esto del misticismo en torno a los animales. Okay. En Coco lo que está más enfocado a la ya no a la iconografía zapoteca, sino a la azteca, a la del Xoloscuincle, porque el Xoloscuincle sí que es un perro original endémico de México. En alemán se llama Nackthund, que es perro encuerado, sería la traducción literal. Fungía como guía espiritual para llevarlos al mundo de los muertos. Era quien guiaba a las personas precisamente al mundo de los muertos. Entonces de ahí tomaron la idea, pero esta idea proviene más bien de los escritos sobre la cultura azteca y ya no tanto como la zapoteca. Pero en la parte, o sea, yo creo que entonces lo que sí mete Coco es que sea del Día de Muertos. Sí, exacto, porque quieren hacer alusión a que es un guía espiritual y de hecho al final de la película, si mal no recuerdo, se quita como este aspecto mortal el animal, como una especie de piel, y abajo queda su forma original, que es la de un alebrije, que es un ser mitológico que te guía al mundo de los muertos. Órale. Sí. Está buenísimo eso. Creo que no lo noté, o no le puse tanta atención. Y la Pepita es el jaguar al lado, pero ese sí es meramente un alebrije como tal. Okay. Y es la tercera división, por así llamarlo, que el alebrije en sí son meramente animales mitológicos. O sea, si tú hablas de en conclusión, si tú hablas de animales mitológicos, hablas de alebrijes, o sea, un jaguar con alas, con pezuñas de caballo, etcétera, es un alebrije, es una mezcla de diferentes animales. Un animal protector de los que las que acabo de mencionar es un nahual, y las tonas son estos brujos con la capacidad de transformarse en animales. Y de ahí viene como que la confusión. Exacto. Todo el mundo pensaba que figura de madera colorida igual alebrije, y no es así. Oye, John, y yo tengo ahí un tema. Según yo, generalmente ya se habla de 3 regiones, pero o sea, yo creo que son 2, que son San Antonio Arrazola y San Martín Tilcajete, y bueno, como un tercero que es la Unión de Tejalapa. Son las 3 comunidades oaxaqueñas que jalan el tema del alebrije, principalmente ahí. Yo lo que había leído es que en la parte de Arrazola lo lleva Manuel Jiménez, que es como que el que se ha tomado o adueñado de la idea de que es el creador del alebrije en Arrazola, ¿no? Y tiene incluso su taller, y su hijo es Angélico Jiménez, hoy en día también tiene su taller en Arrazola, pero también en San Martín Tilcajete. Sí, aquí es correcta esta historia, ¿no, John? Sí, claro. O sea, a final de cuentas, si tú te vas a los mapas de estos 2 poblados, pues prácticamente 2/3 de la población se dedican a la talla de los alebrijes. Y
al ser, obviamente, hay algunos que son talleres grandes que emplean, por ponerte un ejemplo, como el de Jacobo y María Ángeles, son cerca de 200 trabajadores, más o menos, los que trabajan en ese taller. O sea, realmente es un taller bastante grande, pero hay otros talleres más pequeños donde pues son básicamente de corte familiar. Que hoy en día, para todos nuestros oyentes, John, hay que decir que el taller, yo creo que más famoso de todo México es este taller que acabas de comentar, que es el de Jacobo y María Ángeles, ¿no? Sí, ellos han tenido gran fama internacional y han hecho exposiciones en Estados Unidos. También sería un tema que me gustaría tocar, que cómo se ve la penetración, digamos, de esta artesanía a nivel mundial. O sea, yo lo he visto en Estados Unidos, te puedes encontrar también talleres. Hay uno en Phoenix que se llama Sandía Folk, que se dedican tanto a la importación como a la producción y venta, y hay otros puntos de venta repartidos en Estados Unidos. Es decir, internacionalmente, obviamente los Estados Unidos son como que los consumidores mayoritarios. De este lado del charco, aquí en Alemania, no existe tanta penetración de mercado porque también la gente no está muy empapada con el tema de las artesanías mexicanas. Entonces, pues sí hay mucho que hacer por acá. Pero digamos, para seguir en este tema, y ahorita vemos el tema de cómo llegaste y cómo tornaste tu gusto por el tema de los alebrijes, para que los oyentes pongan esta especial relevancia en estas 3 zonas de Oaxaca, que son San Antonio Arrazola, creo. Sí, San Antonio Arrazola y San Martín Tilcajete, que son las 2 principales. Y luego viene otra que yo estaba leyendo hace poco que se llama la Unión Tejalapa. Sí, bueno, debemos de recordar que la zona es un bosque de... Copal. Exacto. Y bueno, no nada más está como que reservada a estas 2 comunidades. Digo, habrá también pequeños talleres repartidos alrededor. Sí. Y lo que yo veía, y justo era lo que tú nos estabas diciendo antes del corte, que bueno, estas comunidades trabajan a mano el tallado de esta madera que es el copal, y tú nos decías que la facilidad que tiene este material, la madera, para ser trabajada, es muy moldeable, ¿no, John? Sí y no. Y es que es algo que me platicó John alguna vez que estuvimos platicando, que la madera dura y la madera suave, las dos tienen, cuando él empezó a trabajar madera, se dio cuenta de que la suave y la dura tienen sus propios retos, ¿no, John? Sí, exactamente. Así es. O sea, aquí hago 2 pequeñas acotaciones. Las comunidades no se dedican única y específicamente a trabajar la madera de copal, es la principal, pero también se dedican a trabajar otras maderas que no son propias de la región. Ok. Yo, en mi caso específico, no trabajo la madera de copal porque, bueno, aquí en Alemania no hay árboles de copal, sino trabajo una madera que se llama, en español se llama madera de linde. Y esta madera es una madera muy manejables, de corte suave. Puedes trabajarla con las gubias a pura mano sin necesidad de con el mazo estarle dando a la gubia, pero ya maderas, por ejemplo, como de cerezo, cedro, etcétera, ya son maderas más duras. Ya necesitas unas gubias mucho más afiladas. Necesitas sujetar la pieza con una mordaza de tornillo para que no se te mueva. Necesitas ya un mazo para golpear la gubia. O sea, entre más dura la madera es más fina. Entre más dura la madera, existen sus características. Y digo, tampoco no soy experto en maderas, pero yo lo que me he encontrado es que con maderas duras es más difícil trabajarlas, pero no se abren las fibras, por así decirlo, tan fácilmente. Con las maderas suaves, debemos de recordar que aquí quiero ser un poco ingenieril. La madera es un
material anisotrópico. ¿Esto qué significa? Ah, caray, eso sí no le entiendo nada. Ya se fue más. Perdona al auditorio por los términos ingenieriles. Sí. Lo voy a explicar con bolitas y palitos. Un material anisotrópico significa que el esfuerzo de corte longitudinal y transversal no es el mismo. Eso significa que si tú cortas la madera a lo largo de las fibras, la madera son básicamente fibras unidas son fibras compactadas. Entonces, las fibras llevan una dirección. Supóngase, si tú cortas la madera en la dirección de las fibras, te va a salir un corte limpio porque vas en dirección de las fibras. Pero si las cortas, por así decirlo, como perpendicular a la dirección de las fibras, la madera tiende a tener una superficie como de escobeta, por así decirlo, o sea, fibrosa. Entonces, cuando las cortas perpendicularmente, tienes aparte que estarle lijando para que quede otra vez suave, porque sí, bueno, no sé si me entendí. Si me expliqué. Sí. Me imagino que queda más residuo cuando cortas en diagonal a la fibra, como dices, quedan como pelitos, ¿o no? Sí, exacto. Ya me entendiste. Y entonces, bueno, aquí pues creo que ya me estoy metiendo al tema de la fabricación de los alebrijes como tal. Es correcto. Entonces, justo el punto es que vas a algún taller en Oaxaca y están los maestros alebrijeros, ¿no? Tallando el copal, ¿no, John? Sí, exacto. Y entonces lo que decíamos es que era una madera muy manejable, ¿no? Y no sé, esa no es tan dura, ¿no? Quiero entender. Sí, exacto. Y no es tan dura y tú me dirás, bueno, ¿y por qué no simplemente se utilizan maderas suaves y listo? Y ya, problema resuelto. ¿Por qué tenemos que utilizar maderas duras? Bueno, pues porque las maderas suaves a veces tú, como si no está suficientemente afilada la herramienta o las fibras no están lo suficientemente cohesionadas las unas con las otras, le quieres dar un corte y te vas volando un cacho de la escultura. Okay. Me ha pasado a mí, he hecho algunos cortes y de repente me termino llevando un buen trozo de madera y digo, no manches. Sí, porque yo tuve la oportunidad de estar en Oaxaca hace como 3 años, John. Ajá. Y bueno, yo había leído esta historia y yo soy fanático de los alebrijes y me fui con mis papás al taller de Manuel Jiménez, que hoy ya lo lleva el hijo, que se llama Angélico, ¿no? Ajá. En Arrazola. Y digamos, llegas y ves un taller rústico, tienen ahí como en las casas, digamos, preservan la casa y adentro es como una galería de arte donde empiezas a ver los alebrijes que tienen y que han hecho en el taller, ¿no? Y bueno, pues ves y afuera hay muchísimas lijas de estas como de agua, porque pues yo creo que y están echándole agua, como hidratando la madera y lijándola, ¿no? Sí, exactamente. Aquí también cabe resaltar que hay una gran diferencia cómo yo trabajo la madera y cómo ellos trabajan la madera. Ok. Yo lo que hago es trabajar un bloque de madera maciza seco. O sea, ya lo pusieron, cortan la madera verde todavía, la ponen en un horno de secado y la venden. Y es como yo compro la materia prima y la corto pues a las exigencias del alebrije. Es mucho más estable. Eso yo lo he visto en guitarras, ya sé que me estoy saliendo del tema, pero en guitarras Fender un poquito más arriba, de las que ya son custom shop, utilizan madera horneada. Dicen que es más estable. Eso de cuando ya una vez que se seca la madera, ya es mucho más difícil que se rompa, mucho más
durable. Que ya tendremos un episodio, Chavita, de guitarras eléctricas. Que yo soy fan. Perdón por de que ahí pero pues Chavita de eso es sí fan. soy fan. Cabe hacer la aclaración que casi no se notó. Ajá. No, pero Entonces sí tiene llegas y razón. entonces tú decías que cómo tú trabajas la madera. Yo tengo la ventaja de que ya no tengo que esperar a que la madera se abra, porque lo que pasa con la madera verde, como las fibras están hidratadas y es madera, digamos, joven, es mucho más fácil trabajarla. Pero ellos lo que hacen es cortar la madera, hacer el animal, lijarlo y después dejan que se seque al sol. Y al tratarse de madera todavía verde tiende a partirse durante el proceso de secado. Entonces ellos lo que hacen es el mismo polvo de la madera, lo mezclan con no sé si con pegamento blanco, y hacen una pasta y con eso rellenan las aberturas que hace la madera. Y aparte también, como es madera silvestre, o sea, de monte, lo que hacen es también sumergirla en gasolina para matarle a todas las posibles huevecillos de insectos que podrían estar alojados dentro de la madera, termitas, etcétera. Entonces lo que hacen es sumergirla en gasolina, creo que durante algunas horas, y después lo sacan y lo esperan a que se seque y lo vuelven a trabajar la madera. Y así sucesivamente hasta que ya alcanza durante el proceso de lijado Pero digamos, entonces, estas comunidades trabajan el alebrije pues con madera húmeda. Sí, exacto. Sí, porque es lo que hay en el monte, por así decirlo. Cortan los troncos, los van dividiendo por piezas y ya de ahí le encuentran a la figura que potencialmente podrían sacar de ahí y empiezan el proceso de cortado. Y ellos utilizan, pues en cuanto a herramental, lo mismo que yo básicamente, gubias y machete. Bueno, yo no uso machete, no tengo el espacio, pero gubias sí que utilizo. Y algunos, me ha tocado ver también que algunos ya se están tecnificando un poco más, en vez de meterse a procesos de lijado, que es para mí el proceso más tedioso, porque tienes que llegar a una superficie lisa. Muchos de ellos lo que hacen es utilizar para, por ejemplo, las figuras de caballos o de jaguares, que tienen una parte entre las piernas muy difícil de lijar. Ellos a veces lo que utilizan son herramientas rotativas como Dremel o a veces cuando quieren cortar ya también la madera rápida utilizan estas sierras eléctricas de mano, que son unas sierras muy pequeñitas que cortan la madera rapidísimo. Entonces ya con eso te ahorras el proceso de estarle dando con el machete, con los cuchillos, etcétera. O sea, ok. Y por ejemplo, ¿cuánto tarda en hacerse un alebrije común? Me imagino que eso lo platicamos antes de salir al aire, pero hay calidades, ¿no? Pero un alebrije... Exacto, eso era a lo que yo iba a ir. Okay. Hay calidades de alebrijes, ¿no? Claro. Y eso hay que aceptarlo, ¿no? Ajá. Y aquí cabe destacar una cosa, y es algo que he estado aprendiendo en esto de autodidacta. Hay calidades y hay formatos. O sea, es lo que les comentaba al inicio. Es difícil alcanzar una pieza de madera de alto formato, de alta calidad. Es muchísimo más difícil porque tienes que estar cuidando cada pequeño espacio de la madera, que esté bien lijado, y obviamente eso pues toma tiempo. Por ponerte un ejemplo, ahorita estoy haciendo un caballo que tiene las dimensiones son aproximadamente 20 centímetros de largo por 15 centímetros de alto por unos 10 centímetros de profundidad, que es ya un formato medio. Y el proceso de esculpido tardé como 2 meses. Hablando netamente, o sea, me refiero a que, como si uno hubiera trabajado sin parar, por así decirlo. O sea, entonces, en tiempo con descansos, ¿cuánto te toma? Como cerca de 4 meses.
Ok. hacer una figura. Sí. Sí, y eso ya sería un alebrije de alta calidad, yo supongo, porque 4 meses es... Sí, porque los alebrijes que te puedes encontrar en la Ciudadela, de los imancitos o los chiquitos que... Sí, el colibrí. El colibrí y todo eso son producidos hasta cierto punto en masas. Entonces ya tienen un patrón definido, ya nada más lo cortan. Están cortándole las alitas, o sea, una persona... Sí. Porque creo, y aquí no sé, y creo que aquí, y me gustaría preguntarte, porque yo tengo esa duda. Yo he visto que yo tengo un alebrije muy bonito, que yo lo escogía porque alguna vez un amigo me dijo que tenía que ver, y un punto importante es que fuera de una sola pieza, John, porque hay otras alebrijes que, por ejemplo, las colas o las orejas, como que las hacen en partes distintas, y no sé, o sea, y ahí te lo pregunto a ti, como que es menos valorado eso que el pieza completa, o cómo es eso. No tanto, fíjate, porque aquí lo importante es la calidad final de la pieza. O sea, obviamente lo deseable es que hay veces que la misma geometría de la madera no te va a permitir hacer una pieza de gran formato, o hay veces que por ejemplo hay, no lo sé, hay por ejemplo una pata muy larga que sí necesitas a fortiori hacer las patas del animal de 4 piezas de madera adicionales al cuerpo. Ok. Eso desde mi punto de vista no le resta calidad a la pieza final. Ah, órale. Lo que sí hay que tener en cuenta es, o sea, sacar una alebrije, y te lo digo porque yo he hecho de una sola pieza y de varias piezas ensambladas. Uh-huh. La ventaja de sacarlo de una sola pieza es que nunca vas a tener uniones, o sea, no tienes que hacer como cálculos de la patita cómo debe de quedar hacia adelante, hacia atrás, sino tú vas viendo el proceso, cómo se va materializando la figura de una sola pieza sólida. Entonces tú tienes siempre como que digamos el control de la escultura. Si lo haces de varias piezas ensambladas juntas, sí tienes que revisar que al final las piezas se ensamblen, y tienes que poner especial atención en las uniones de la madera, porque luego a veces sí tiende a verse, tú ya le pones las capas de imprimado y las capas de pintura y tiende a verse dónde están las uniones de las piezas. Okay. Entonces obviamente eso no es muy estético, y por eso tienes que ponerle especial atención a las uniones. Oye, John, y a otra cosa, y digo, primero ya platicamos de la forma de la madera, pero luego viene el tema de las pinturas, y también las pinturas tienen mucho que ver en el valor de un alebrije, ¿no, John? Y su tradición, ¿no? Porque hay unas que yo he visto, y eso es lo que yo leía, que son pinturas tradicionales, porque, por ejemplo, los maestros oaxaqueños pintan con cal, con miel, con la propia madera del copal, no sé cómo sea esto, John, con la grana cochinilla, con el jugo de limón. Entonces, una cosa es que venga así pintura, y otra cosa es que tenga una pintura de acrílico, y no sé cómo ahí te puedes dar cuenta del valor de un alebrije. Y algo que yo vi antes de que empiece John, no sé si sea cierto o no, John, yo vi que si es demasiado brillante la pintura, no es pintura natural. ¿Es verdad o no? Que son pinturas más opacas cuando son pinturas naturales. No necesariamente. Ok. El tema de las pinturas es, dirían por ahí, vamos a empezar por el principio. Exacto. Yo creo que la calidad de una pieza se debe a 2 cosas principalmente. O sea, independientemente de la calidad de los materiales y de las herramientas, se debe principalmente a la calidad del esculpido
y a la calidad de la pintura. Claro. ¿Cómo logras una buena calidad del esculpido? Bueno, necesitas gubias, cuchillos bien afilados, necesitas ser muy cuidadoso en dejarlo todo bien lijadito, bien liso, para que de otra manera las grecas, la iconografía se va a ver fea. O sea, finalmente la calidad de la escultura va a ser tu lienzo sobre el cual vas a trabajar. A mí me ha tocado que por andar a las carreras haces una figura, la medio lijas y ya después como que le quieres meter la pintura y se ve como poroso, se ve un poco raro, incluso hasta chafita dirían, ¿no? Sí, exacto, y es lo que va a diferenciar una pieza de calidad. Y obviamente también el estar lijando, como había comentado, es una tarea tediosa. A mí realmente es el paso del alebrije que más odio, siéndoles muy honestos, porque es estar lijando, te llenas de polvo. Que para los que nos están escuchando, entonces el alebrije se hace se hace de una o varias piezas, ¿no? Y tiene que tener esta capacidad de una calidad de que sea hecho a mano, porque lo que vale de un alebrije es que sea hecho a mano, ¿no, John? Sí, exacto. Sí, hay alebrijes semi-industrializados, como ya hemos comentado sobre los colibríes, donde uno está cortando. Pero pues obviamente parece que son como unos palillos en un corcho, ¿no? Sí, exacto, es una línea de ensamblaje. Pero pues, también esto va dirigido a por ejemplo, a alguien que quiere, pues no sé, comprar un recuerdito y vámonos. O sea, ándale. Pero ya alguien que quiere tener una pieza única, bueno, pues obviamente vas a pagar por esa pieza, porque esa pieza es irrepetible y está hecha 100% a mano desde el principio hasta el fin. Y es lo que yo hago. Yo desde el bloque, por así decirlo, bruto de madera, empiezo a cortar. Y yo al principio decía, ¿por qué los alebrijes son tan caros? Pues, pero si nada más es una pieza de madera, sí, pero ya cuando uno se pone a fabricarlos, ve todas las horas que necesita para darle todo el detalle al producto final, y es ahí cuando entiendo por qué algunos artesanos cobran por su trabajo. Y sí, les doy toda la razón, es un trabajo que devenga mucho tiempo. Y que hay familias, ¿qué es lo que he visto? ¿No? Hay familias que mandan a hacer ciertas piezas con ciertas especificaciones, con ciertos símbolos, ciertas simbologías para tener en su casa, ¿no? Que me habías comentado también que hay, pues hay gente que te ha encargado piezas que son un poco más, no, ¿cómo se diría? Sí, o sea, ahorita ya estamos como que, digamos, si tú nada más te dedicas a decir, bueno, pues yo voy a hacer alebrijes y los voy a vender. Luego la gente anda buscando ese extra, ¿qué me ofreces de más que te haga diferente a los demás? Entonces, por eso algunos talleres te dicen, ¿en qué fecha naciste? Y yo te hago un alebrije personalizado con tu nahual protector en base al calendario. Por ponerte un ejemplo, otro ejemplo, una amiga me encargó, como ella tiene dos mopsis, y me dijo, oye, quiero que me hagas un alebrije de mis mopsis. Y yo me quedé, puta. Dije, pero es que nunca, o sea, no me había puesto a hacer un retrato tridimensional de madera, por así decirlo, de un animal, pero al final quedé muy satisfecho con el resultado final. Y ella me dijo, no manches, sí se parece. Obviamente no puedes hacer un retrato así porque estamos hablando de una pieza de madera y al final de cuentas le echas colores. Pero al final me dijo, sí, definitivamente se parece a mi perrito y estoy súper feliz. Y de hecho ahorita ya me encargó, como les comento que tiene dos, hice nada más uno y ahorita ya quiere el otro. Ya está haciendo a su hermanito. Sí, exacto. No, es su amante. Son pareja los dos puxis. Otra cosa abriendo un pequeño paréntesis, otra cosa que caí en cuenta es que también mucha de la gente tiende más a comprar alebrijes de
de que se parezcan a sus mascotas. Órale. Yo tengo un sitio de Etsy donde publico los alebrijes que voy sacando. Hice uno de un lobo y se me vendió en Estados Unidos. Y después le dije a la compradora, le dije, mándeme una foto de cuando haya llegado para yo constatar de que pues, todo está en orden. Y de hecho me mandó yo hasta pensé que ella era fan de los lobos, que le gustaban como animales o dije, bueno, igual y viven en una zona boscosa, etcétera, porque así ya cuando te vas a Canadá ya empiezas a ver otro tipo de fauna. Pero no, o sea, lo curioso es que ella lo compró porque se parecía a su perrito. No, y yo me quedé, ok, bueno, estoy empezando. Oye, John, ¿y cómo adquieres el gusto por los alebrijes? ¿Cómo te viene ese tema de decir, pues yo, un mexicano que está en Ingolstadt, me voy a dedicar a hacer alebrijes? Pues mira, fue básicamente por dos cosas. Yo ya después yo al principio yo nunca compraba artesanías mexicanas cuando estaba en México. Yo decía, es que es eso de que cuando tienes algo a la vuelta de tu casa o a la mano, no le das la importancia o el valor que tal vez se merezca. Entonces, estábamos platicando antes del aire que mi primera contacto así con los alebrijes fue cuando era niño. Estaba viéndolos uno en una vitrina de unos vecinos, pero eran unas piezas tan feas, eran unos cangrejos, recuerdo, todos mal cortados y pintados con colores neón, que yo dije, o sea, los alebrijes para mí son una artesanía muy chunga, pero pues bueno, o sea, era niño y no sabías. Ya después estoy acá en Alemania y empiezo a extrañar estar en México. Entonces, cuando me tocaba ir a México, me entraba el amor por las artesanías y le decía a mi esposa, ay, vamos a llevarnos un platito pintado, ay, vamos a llevarnos un zarapito, ay, hay que llevarnos un sombrerito, hay que llevarnos esto y el otro. Y dentro de ello, acostumbramos ir a la Ciudadela, la que está entre el metro Valderas y el metro Miguel Hidalgo de la Ciudad de México. Y ahí hay un local especial de alebrijes y nos fuimos a dar una vuelta y hubo un par de alebrijes que me gustaron mucho y a partir de ahí dije, oh, sí, están bonitos, me los llevo. ¿Eran oaxaqueños o cómo eran? Sí, tengo un coyote y un venado, como ya había mencionado anteriormente, que a su vez son nahuales, que son el venado y el coyote pertenecen al calendario zapoteca. Ok. Y bueno, ya después de revisarlos minuciosamente dije, bueno, a ver, ¿qué es esto? Es básicamente una figura de madera pintada. Y como yo durante mis estudios de secundaria y preparatoria llevé muchos cursos de artes plásticas, entonces ya tenía el background de trabajar con óleo, con acrílicos, con madera, etcétera. Okay. Dije, esto yo creo que yo puedo hacerlo. Y entonces me empecé a comprar. Primero compré un pedazo pequeño de madera y navajas para madera. Entonces, mi primer alebrije, de hecho está aquí a mi lado, es un conejito y es de una pieza sólida de madera. Bueno, las orejas sí son piezas extra. A ver si luego nos mandas una fotito. Una foto para que lo podamos subir ahí en el Cultivando. Sí, claro, con todo gusto. Y ya después me caí en cuenta, dije, pues no está tan fácil, porque ahora ya que me pongo a verlo detalladamente, digo, pues aquí donde le corté se ven un montón las fibras de la madera, no se ve liso, pero sin embargo a mí me sigue encantando mi primer alebrije. Es como el primer amor, o sea, nunca se olvida. ¿Y tiene algún significado? ¿Te inspiraste en algo? Primera vez. No, simplemente dije, bueno, a ver, ¿qué es lo más fácil que podría hacer? Porque dije un jaguar ya es un poco más complicado. Dije un conejo porque son geometrías muy redondas y las orejas son alargadas, o sea, no tiene como que mucha ciencia. Bueno, digo... Sí lo ves más ingeniería. Sí, obviamente también tú puedes elegir el nivel de detalle al que tú mismo dices, bueno, yo me quiero elegir este nivel de detalle. Entonces,
pues ya lo cortas en base a ello. Porque yo lo que he visto es, se sigue un patrón, ¿no? En el dibujo del alebrije, yo, ¿no? ¿Cómo es? Pues yo primero empiezo con... hago una vista con los blueprints para el auditorio. Los blueprints son básicamente cómo se vería la figura de lado hacia arriba, o sea, con las vistas y de frente. Y ya de ahí empiezo a definir qué tan grande tiene que ser o quiero que sea. Ya después, el siguiente paso es como marcarlo en la madera, hacer las plantillas en base a esos blueprints y luego marcarlo en la madera e irlo cortando. Aquí lo desafiante es cómo, o sea, porque obviamente todo en 2 dimensiones se ve todo muy bonito y todo muy, que sí va a salir, pero ya después cuando lo quieres trasladar al 3D dices, bueno, pero aquí cómo se tendría que ver, acá cómo se tendría que ver. Entonces lo que hacen muchos escultores de madera es tener también una figura, por ejemplo, yo aquí tengo 3 diferentes caballos de plástico que son de mi esposa y me los prestó. Y entonces yo más o menos me voy viendo en estos caballos de plástico cómo se tendría que ver la trompa, cómo se tendría que ver los ojos, porque ahí es como que mucha información que se te escapa cuando dibujas el 2D. Cuando dibujas el 2D, te digo, todo se ve muy bonito, pero ya cuando empiezas a trabajar dices, no, siento que esto me está quedando muy delgado, siento que aquí le quité mucho material, esto todavía se sigue viendo muy gordo, etcétera. Entonces, sí, luego me ayudo de referencias en 3D. Y bueno, al otro punto que quería pasar era la pintura. Como tú dices, las pinturas naturales sí se siguen utilizando en las comunidades. Obviamente yo no las tengo porque no tengo cochinillas a la mano ni limones, frutas, pero tú cuando vas, por ejemplo, a un taller de alebrijes, sí te explican que ellos utilizan tintes naturales y eso es medianamente cierto. Obviamente con tintes naturales no puedes alcanzar el nivel de color que podrías alcanzar con pinturas acrílicas. Claro. Que son las que estándar se utilizan. Sí, hoy en día yo creo que los alebrijes más, digamos, con mayor tecnicidad que yo he visto son los de Jacobo y María Ángeles, que son los que han tenido como gran, digamos, expansión internacional, ¿no? Que han estado en algunas galerías de arte de varias partes del mundo, ¿no, John? Sí, exacto. Y precisamente para esas piezas, muchas de ellas como son piezas de exhibición, sí que utilizan pinturas naturales. Pero como te mencioné, con las tinturas naturales no vas a alcanzar el nivel de colorido que luego a mí en lo particular me gusta imprimirle a mis piezas. Ok. Más limitado. Sí, exacto. El abanico de tonos que tienes es mucho menor. Y aparte, al ser pinturas naturales, pues obviamente se van desvaneciendo con el tiempo y una pintura acrílica te va a agarrar mejor en la superficie y bueno, poniéndole eventualmente a la pieza final un sellador, pues te va a durar pues de por vida. Uh-huh. Exacto. Y de hecho existe, les estaba comentando que también existía como que un escalafón más arriba en las piezas premium de los alebrijes, y esto es la aplicación de pan de oro en la figura. Sí, yo sí lo vi cuando en su momento fui al taller ahí de los Jiménez. Sí, ya tenían algunas piezas. Sí, hay unas personas que se dedican precisamente a aplicarle pan de oro en algunas de las zonas del alebrije, y eso pues obviamente hace que se vea de mejor calidad y a su vez obviamente eleva el costo de la pieza, pero pues para algunas aplicaciones yo siento que sí le da un toque de elegancia a la pieza. Que para hacerles referencia a los escuchas que tenemos en la Ciudad de México, ¿no? Hay unos alebrijes que les comentaba a John y a Chavita que están allá. Chavita, nuestro corresponsal del Cultivando de Alemania, que ahorita en la nueva esta plaza mítica, Chavita, hay unos alebrijes
monumentales con estas terminaciones que están bien interesantes. ¿Y son de madera, James? Generalmente unos alebrijes de esas dimensiones, una estructura metálica revestida de cartón, por tema de que la madera es muy cara y no creo que unas piezas de ese formato sean de madera. Pero que quizá por el lujo del lugar, ¿no, James? Mejor. Sería cosa de investigarle. Sí, pero la madera maciza sí que es muchísimo más cara. Y esa es la otra, que obviamente el cartón siempre te va a permitir hacer piezas huecas y eso pues obviamente contribuye a la ligereza y te permite hacer alebrijes de muchísimo mayor formato. Que ahí también sería bueno recomendarles a todos pues que el Museo de Arte Popular de la Ciudad de México organiza un desfile de alebrijes monumentales con la intención de promover las artes y la cultura folclórica mexicana. Y en ese desfile llegan a incluso a desfilar figuras de 4 metros de altura ahí por el centro histórico, en lo que le llaman la Noche de los Alebrijes, ¿no? Que es en la última semana de octubre, según tengo entendido, ¿no, James? Tienes toda la razón, chavita. ¿Tú has asistido, John? Sí que he ido. A la noche como tal no, pero al Museo de Arte Popular sí que he ido y ahí hay una sala específica dedicada a los alebrijes y hay piezas de Jacobo y María Ángeles. Y que yo la recomendaría 1000% a nuestros escuchas, porque es un museo muy bonito, es un edificio antiguo enfrente del Teatro Juárez y pues pueden encontrar no solamente la historia de los alebrijes, sino de los huicholes, cualquier cultura que se imaginen que existe en México, existe ahí una pieza, digamos, elaborada artesanalmente. No son piezas siempre de artistas conocidos, sino más bien, justo como lo dice el nombre, es Museo de Arte Popular, son piezas que emanan de la cultura mexicana antigua y nueva, ¿no, James? Es correcto. Yo creo que es bien interesante esto que dices, porque refleja cómo la gente representaba su arte en cada estado de la República, y eso está bien interesante. Se lo recomendamos mucho. Oye, John, yo tengo otra pregunta. ¿Está jalando el tema de los alebrijes en otras partes de fuera de México? El nicho de mercado no está muy desarrollado en esta parte del mundo. Más que nada porque ¿Gustan? Sí, de que gustan, pero generalmente quien te va a pedir alebrijes, o sea, los internacionales, van a ser personas que ya estuvieron en México o que tuvieron un contacto en México y que les gustan las artesanías mexicanas. O sea, una persona que nunca tuvo contacto, nada que ver, es muy difícil. Tienes que como hacer primero, crear ese apetito por el arte, por así decirlo. Le falta mercadeo. Ajá, exacto. Entonces, como les había comentado anteriormente, es como los alemanes que quieren aprender español. Generalmente los alemanes que quieren aprender español, por poner la analogía, son gente que ya estuvieron en México o en Latinoamérica y que quieren, pues para su segunda visita se enamoraron de la región, del país, etcétera, y quieren pues volver a ir y ya andar por la calle con mayor soltura. Entonces, de la misma manera, la gente que se interesa por las artesanías mexicanas es gente que ya tuvo esta experiencia en México como turista, negocios, etcétera. Entonces, ahorita lo que yo estoy intentando hacer es, pues sí, introducir realmente estas piezas, darla a conocer, vaya. Pero obviamente para ello necesitas piezas, o sea, no puedes así convencer a alguien así como nada más simplemente a base de imágenes. Entonces, ya cuando ven la pieza, ya cuando ven el nivel de detalle, es cuando dicen que de la vista nace el amor, y sí es cierto, ya es cuando ven la iconografía puesta sobre la talla de madera, es cuando les nace el amor y cuando se animan a comprar.
Yo creo que eso es lo que hace quizá falta, es buscar un lugar en donde puedas tener como una exhibición, que es lo que me decías, ¿no? Estabas buscando como una galería en la cual exhibir tus piezas y dar pues un poquito más el contexto y, como dices, cautivar con la vista a un nuevo mercado, ¿no? Porque tu taller es relativamente pequeño, es un poco más privado, es una onda todavía muy de nicho. Sí, exacto. Pero precisamente como yo desde un inicio dije, bueno, no me estoy dedicando de lleno a esto, sin embargo sí me gusta y quiero que la gente, el producto que yo hago, sí quiero que se vea reflejado en las horas de trabajo que yo le imprimo. Entonces es por eso que yo me he ido más por el de voy a sacar poquitas piezas, pero que sean de mucha calidad percibida, que a tener aquí como un stock de 100 colibríes, pero Sí. uno como que... No rebajen a los colibríes, tampoco está tan... Ya la gente va a ver colibrí y se va a decir, no, ese chapa, es colibrí, es chapita. Debo de hacer alguna aclaración. De hecho, sacaron un tiraje, el Jacobo y María Ángeles, un tiraje de los animales del calendario zapoteca, y uno de ellos era el colibrí, pero estaba tan exquisitamente tallado y pintado que me quedé pensando hasta dentro de los colibríes hay razas. Sí, claro. También a veces en la Ciudad de México quieren ver, a veces en el Hotel Presidente Intercontinental, en el lobby, luego Jacobo y María Ángeles ponen exhibición de buenas piezas de ellos. Y bueno, pues no pregunten por el precio porque te la ultra dejan ir, ¿no? Y ahí pasa el intermediario, ¿no? Sí, claro. Sí, como mencioné anteriormente, tiene que ver con las horas de trabajo, la calidad del material, y también si tiene, por ejemplo, aplicaciones de pan de oro, eso también eleva el precio de las figuras. Oye, John, pues sería bueno que nos dieras tus datos para o que nos pasaras tus páginas y Claro que sí. para que pues los que nos estén escuchando y que les interese ver como tu obra, ¿no? Puedan ver y elegir y contactarte, ¿no, John? Definitivamente. En Instagram me encuentran como... Mi taller se llama Mexikunst_estudio, sin la E, estudio. Es, deletrándolo sería MEXIKUNST_estudio. Ok, de todos modos lo publicamos. Ajá. Sí, claro. Y ahí mismo en mi cuenta de Instagram viene la liga hacia mi virtual shop de Etsy, donde publico las piezas ya terminadas. Ahí tanto me pueden esperarse a que publique las piezas terminadas en Etsy y directamente por la plataforma comprarlas, o pueden contactarme directamente por mi página de Instagram, y con gusto les contesto y les aclaro todas sus dudas. Se hacen piezas especiales, ¿verdad? Claro, con todo gusto. De hecho, nos estabas platicando ahorita y estaba viendo en tu cuenta de Instagram de la historia ahí de ese perrito que publicaste en la foto, ¿no? Sí, exacto. Ese fue un pedido especial que tuve de una amiga que me dijo, oye, me gustaría que me hicieras un alebrije de mi perrita. Sí, le dije, claro, con todo gusto, pásame unas fotos. Ahí el reto que tuve es que, bueno, sacar una pieza de madera tridimensional nada más con fotos de referencia es mucho trabajo, pero claro que sí, que lo puedo hacer. O sea, no solo de mascotas, sino también si alguna persona es amante de los caballos, si quiere un caballo, pues les hacemos un caballo. Si quieren un animal fantástico, también un animal fantástico. O sea, yo ahí me mantengo flexible. Y en cuanto a pintura, me contabas de uno de tus pedidos privados que tenías. Bueno, uno de tus clientes tenía una pareja sudafricana, me parece. Hiciste una mezcolanza
en cuanto a la pintura, que fue como lo especial y lo que te costó más trabajo hacer ese diseño de mezcolanza de entre lo mexicano y lo sudafricano, ¿no? Sí, precisamente, Chavita. Él tiene una novia de Sudáfrica y me dijo, oye, yo quiero regalarle un alebrije, pero no que únicamente refleje la cultura mexicana, sino quiero hacer como una fusión. Y ya le dije, claro que sí. Entonces empezó todo con un bosquejo de papel y le dije, bueno, mira, podemos meter, por ejemplo... Le digo que necesito un animal como de referencia, como qué animal le gustaría a ella. Y me dijo, no, que una jirafa. Ok, perfecto, hago una jirafa. ¿La quieres de un corte más realista? ¿La quieres surrealista incluso? O sea, porque hay algunas jirafas así hasta con el cuello en forma de corcho. Le digo, ¿cómo la quieres? No, realista. Ok, perfecto. Uh-huh. Y entonces ya le hice un sketch, se lo enseñé y quedó a gusto con lo que le enseñé y le dije, bueno, pues entonces empiezo a trabajar en la pieza. Y de hecho, ver esa pieza en Instagram, es una jirafa que tiene a Quetzalcóatl en el cuello y luego en la parte de la panza tiene a los árboles estos de pan de mono, que son típicos de la región del sur de África, y son típicos africanos. También le metí alguna de los colores típicos de Sudáfrica, la bandera en la cresta. O sea, sí fue un trabajo muy bonito porque fue una fusión finalmente. Y es lo que le estaba diciendo a James. Para mí no hay una receta de cocina para hacer alebrijes. O sea, como todo arte va evolucionando y tú le tienes que meter de tu cosecha, tú tienes que buscar tu inspiración. Uh-huh. Incluso hasta puedes hacer fusión con otras culturas como yo lo hago. O sea, no tiene que ser necesariamente todo de mexicano y todo iconografía. O sea, digo, claro, aquí esto va a ser muy debatible porque siempre va a haber puristas que digan, no, tiene que ser así o asado. Sí. Pero yo creo que la figura es tu lienzo y que plasmes ahí, pues depende de ti. Perfecto. Pues yo no sé si, Chavita, tú tienes algo más que decir en esta plática. Nada, yo creo que ya quedó bastante claro. Me ha gustado, disfruté mucho de esta plática, James. Yo creo que lo único que falta es pedirle que nos recomiende su gusto musical, ¿no, James? Sí. Oye, John, pues a todos nuestros ideólogos les pedimos que al final, para cortar la sección y el tema, pues nos recomienden una rola de su gusto musical. Ok, wow. Mi gusto musical es bastante amplio. Puede ser lo que estés escuchando actualmente, algo que te marcó, algo relacionado con los alebrijes sería ultra cool. Entonces, ¿qué te inspiró? Eso estaría bueno. Fíjense que cuando estaba esculpiendo el caballo de madera, digo, ahorita la escultura ya está lista, falta la aplicación de la pintura. Sí, no sé por qué siempre me venía la canción esta ¿recuerdan Magnificent Seven? Esta que fue muy conocida por los comerciales de Marlboro, porque ahí siempre salían los caballos y los vaqueros cabalgando. De Elmer Bernstein, creo, ¿no? Ándale, sí. Perfecto, pues entonces con esa nos vamos, ¿no, James? Y oye, regresamos. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí en el Cultivando, John. Les agradezco muchísimo a ustedes la plática, que fue realmente muy amena, que yo también aprendí de ustedes. Yo no me sabía algunas cosillas ahí de la historia de los alebrijes. Y a todos nuestros radioescuchas, muchas gracias por haberme escuchado. Y si quieren algún pedido o curiosidad, pues estamos a sus órdenes. Listo, pues perfecto, pues entonces cerramos este tema de Cultivando el Arte. Muchas gracias, Chavita. Pues regresamos entonces con el tema 3. Muchas gracias, chao. Regresamos.